Antes de disputar el que será su partido más importante de la temporada ante el Basel en el playoff de la Champions League, el Copenhague enfrentaba al Odense Boldklub por la jornada 6 de la Superliga danesa. Rodrigo Huescas, que era titular, se encontró en un arranque accidentado y con rebotes, corriendo hacia su propia portería para recuperar el esférico. Y es que el modesto recién ascendido no pensaba regalar nada. Apenas al minuto 3, luego de un centro cruzado y un rechace caído en el área, Arpa amagó frente a Huescas y con total libertad sacó un disparo que puso en jaque a los leones. Los locales ya se veían obligados a remar contracorriente desde el inicio, en un escenario similar al que vivieron entre semana frente al Basel. El OB apostaba por acumular jugadores por las bandas, lo que reducía los espacios para Huescas. Esa fue precisamente una de las maneras en que los visitantes contrarrestaron al campeón. Cargaron sus ataques por los costados, generando confusión en un Copenhague que por momentos se notaba desconectado. Fue hasta el minuto 16 que Rodrigo volvió a pasar el campo contrario, en un desprendimiento a velocidad que perdió la agilidad necesaria para acabar por sorprender, pero acabó con el disparo de Mattsson que por lo menos animaba a la grada. Daba la impresión de que lo peor ya había pasado para los capitalinos. El equipo comenzaba a conectarse mejor con el partido y en especial se notaba en el juego de Huescas, quien se soltaba más al ataque combinando con Paredes. No obstante, el problema estaba ahora en la falta de contundencia en el último tercio, donde Rodrigo aún no conseguía marcar diferencias. A esto se sumaba que el Odense lanzaba constantes advertencias en forma de contragolpes por banda, lo que generaba inseguridad en los laterales y les restaba libertad para proyectarse. Fue un primer tiempo para el olvido del bicampeón danés, dominado emocionalmente, ansioso, sin el control técnico habitual y superado por un rival que, aunque inferior en plantilla, se creció desde el minuto 1. Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero las aproximaciones del Odense generaban mucho más peligro que el juego asociativo del Copenhague. El descanso llegó con una sensación de decepción, especialmente respecto a los jugadores llamados a marcar diferencia en este tipo de encuentros. El inicio del segundo tiempo no ofreció muchos cambios, solo algunas modificaciones en los extremos buscaban activar a los leones, que nuevamente sufrían en su intento por salir jugando desde atrás. Pero eventualmente comenzaron a recuperar terreno y con mayor astucia empezaron a presionar y avanzar metros. Huescas vivió un pequeño susto tras chocar con un compañero y perder el balón, aunque fue invalidado por una falta previa. A continuación, el mexicano desbordaba con un autopase, pero un central llegaba para bajarlo antes de que pudiera escapar. Era un síntoma claro, los papeles se estaban invirtiendo y finalmente el campeón mostraba su superioridad técnica, ayudándose de los revulsivos por las bandas para superar los obstáculos que habían previamente. El nacido en Naucalpan estaba más eléctrico que nunca en el partido, buscando constantemente los desbordes, triangulaciones y combinaciones que les dieran la oportunidad para empatar el juego. Para este punto, Rodrigo ya no pisaba su propia área. La defensa se adelantaba hasta medio campo, empujándolo constantemente hacia el frente. Junto con Marcos López, Rodrigo comenzaba a armar conexiones más prósperas. Y en un momento mandó un centro al área que no encontró rematador, pero tras un error defensivo, Robert recentró para el cabezazo de Mattsson que terminó en gol. Aunque sería anulado por un empujón del mediocampista. El Copenhague vivía sus mejores minutos, revolucionado por completo, aunque a veces demasiado para la precisión que exige la zona de 3/4. El duelo por las bandas era vibrante. Cada pérdida generaba aglomeraciones de jugadores intentando recuperar el balón de inmediato. El OB tuvo un respiro con una llegada aislada, pero esta vez Sarp no pudo encontrar espacio ante Huescas, quien se posicionó mejor en la cobertura. Quedaban menos de 8 minutos y los leones no lograban desbordar con éxito por la derecha. Parecía que los defensores ya le habían tomado la medida al mexicano. Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, el balón parado rescató al campeón cuando Pereira se encontró en posición de remate para empatar el juego. Era momento de cerrar fuerte para los leones, pero a pesar del visible subidón anímico, el Odense nunca se derrumbó ante la presión por las bandas, una condición que les permitió anular el peligro que normalmente representa el mexicano en la zona final.
El mexicano lo intentó todo, incluso variando su juego, moviéndose por el interior y cediendo para que sus compañeros buscaran disparos desde fuera del área. Al minuto 94, López le dio una excelente ventaja por banda, pero Rodrigo eligió un centro raso sin destinatario claro. El partido terminó con sabor a pinchazo para el campeón, que dejó escapar 2 puntos en casa. Se mantienen líderes en solitario por apenas 1 punto de diferencia. Ahora, toda la atención se traslada al choque decisivo ante el Basel. Ilusiones renovadas en el inicio de la Superliga griega, y desde el OPAP Arena, el AEK comenzaba su camino en la temporada recibiendo al Pantserraikos. Orbelín arrancaba como titular luego del viaje a Bélgica, y como ya es natural, el conjunto ateniense tardó muy poco en imponer condiciones. Orbelín iniciaba hostilidades en zona del ataque, machucando un rechace en los límites del área, y luego haciendo algo similar con la cabeza cuando el equipo regresaba de un tiro de esquina. Y es que el AEK tomó el control absoluto de la posesión, instalándose con autoridad en campo rival. Jugadores con la camiseta amarilla se agrupaban alrededor del área, acorralando al Pantserraikos en su propio campo y moviendo el balón de lado a lado en busca del resquicio para hacer daño. Orbelín asumía su habitual rol de generador, manejando los hilos del medio campo con gran claridad, asociándose con los carrileros y filtrando pases con precisión quirúrgica. Cuando el rival se atrevía a presionar, el AEK mostraba sangre fría y salía jugando con sobriedad, desarmando la presión con técnica y paciencia. El gol, sin embargo, no caía a pesar de las incesantes llegadas que se gestaban desde el medio campo, muchas de ellas orquestadas por Pineda. Como en el minuto 21, cuando dibujó una línea de pase perfecta que partió en 2 a la defensa rival, permitiendo a Rota mandar un centro raso que Cini mandó por arriba, una acción en la que se marcaba un claro penal. El capitán Mantalos abrió el marcador desde los 11 pasos y el AEK no perdió el impulso. Apenas unos minutos más tarde, Cini aprovechaba un rebote para firmar el segundo gol. Lo que restaba de la primera parte se iba a desarrollar de manera similar. Confiados en su capacidad colectiva, bajaron el ritmo de circulación y permitieron que el Pantserraikos creciera tímidamente, dificultando la claridad con la que el AEK había dominado el mediocampo. En siguientes minutos, el guerrerense se distanciaba un punto de sus tareas como creador de juego y tomaría las bandas como interior, llegando desde segunda línea para poblar el área con más jugadores e intentar darle más claridad al ataque desde la frontal. No obstante, esta situación solo se la permitirá bajo condiciones específicas, pues minutos después lo podríamos ver a él mismo arrancar jugadas desde campo propio, conduciendo la pelota con determinación y conectando líneas. La sensación al descanso era que el marcador se había quedado corto para lo que propuso el equipo local, un déjà vu de varias noches de la temporada pasada. Sin embargo, el AEK no tardó en recuperar la intensidad en la segunda mitad, donde el mexicano seguía siendo clave en la construcción de un juego directo y con pases incisivos que en pocos toques les permitía tocar la puerta contraria una vez más. Orbelín partía desde prácticamente la línea de defensores, dando claridad al juego desde atrás para ir progresando metros paulatinamente, involucrándose en la mayoría de jugadas de ataque de una forma o de otra. La idea era clara, no arriesgar con demasiados hombres al frente, pero tampoco renunciar al ataque. Sabían que ante rivales como Pantserraikos bastaba un descuido para recibir una contra inesperada. Había poco que mencionar salvo la arrolladora posesión de los atenienses, pero de poco servía esto si no comenzaban a ser contundentes de cara a portería, algo que se reflejaba con cada vez menos disparos al arco. El equipo estaba decidido a encontrar el momento perfecto, pero este rara vez iba a llegar por el autobús que les habían estacionado al frente. En ese contexto, el Pantserraikos tuvo una inesperada oportunidad por banda izquierda. Orbelín estuvo cerca de cortar el centro, pero el balón se le enredó entre las piernas, dejando servida una pelota que terminó en un disparo contenido por su compañero.
Momentos más tarde, Pineda se buscaba redimir ensayando un disparo a puerta en los límites del área que no bajó lo suficiente. Luego volvió a destacar como conector natural del equipo, bajando a recibir, girando y filtrando con intención. Tuvo incluso una nueva oportunidad de cara al gol tras un centro raso, pero su remate fue defectuoso y apenas rozó el poste. El partido fue bajando el ritmo tras esas acciones. El AEK parecía conforme con el 2-0 y el Panserraicos resignado a evitar una goleada. El juego decayó en técnica e intensidad. Sin más sobresaltos, los atenienses firmaron su primer triunfo en la liga. El siguiente desafío será el Anderlecht, que decidió posponer su partido de liga para preparar la vuelta del duelo europeo nuevamente en el OPAP Arena, donde se definirá el pase a la Conference League. La Premier League disputaba su segunda fecha y para este día el Fulham se vestía de gala para recibir a uno de los equipos más populares de la liga, el Manchester United, aunque para este partido Raúl Jiménez no estaría en el cuadro estelar debido a que lo mandaban a la banca. El primer tiempo pasó y los clubes se iban a vestidores en blanco. Fue hasta el minuto 56 del segundo tiempo cuando en un tiro de esquina, Brian puso la pelota en la olla. En el salto parecía que Lenny Yoro ganaba. Sin embargo, quien realmente la empujó fue Rodrigo Muniz, concretando así el autogol del brasileño. Y justamente quien saldría de cambio sería Rodrigo para darle entrada a Raúl Jiménez al minuto 72. El mexicano bajaba para crear la primera acción ofensiva a su cargo, recorriendo la banda para después cerrar con un centro de 3 dedos, pero sin ventaja alguna para su compañero. Más tarde, Jiménez intentó rematar una pelota que llegó desde la banda. El mexicano no pudo conectar, pero quien sí llegaba era Emil Smith para empatar el marcador. En este punto del encuentro, los Cottagers ejercían mayor dominio en el terreno de juego, aunque por momentos el lobo mexicano tenía que retrasarse para ayudar en el traslado. Jiménez era el futbolista más buscado por su equipo cada vez que salía en largo, pues así el Fulham podía permitirse ganar metros y regularmente conseguía darle juego a sus compañeros que venían de atrás. Al 76 Jiménez hacía un movimiento al interior del área para quedar en posición de remate. No obstante, el ángulo de tiro resultó reducido y sacaba el disparo que se iba por toda la línea, aunque dicha jugada no valdría por estar en fuera de lugar. Los locales amenazaban a los Red Devils, rodeando el área como buitres en busca de alguna oportunidad para perfilarse a la portería. El equipo blanco tenía buena movilidad, solo le faltaba quien cerrara las jugadas, pues se metían hasta la cocina, pero siempre lograban detenerlos estando a escasos metros del arco. Así como sucedió al minuto 84, donde Raúl buscó finalizar la jugada en el corazón del área, pero el defensor lo terminó despojando de la redonda. En la recta final, el Fulham ya no tendría tantas oportunidades en la zona de peligro, pues para el cierre del partido, el Manchester reforzaba la saga impidiendo que los Cottagers pudieran acercarse. Así se daba por terminado el encuentro, y el Fulham se lleva su segundo empate de la temporada en un duelo donde fue mejor que su rival, pero le faltó concretar en la última zona. La temporada 2025 a 2026 de la Serie A abría el telón, y para la jornada inaugural el Genoa recibía al Lecce en el estadio Luigi Ferraris. Así Johan Vázquez cumplía su primera capitanía en la liga, y después de pasar todo el protocolo previo, daba inicio el encuentro. Los locales tendrían un comienzo pasivo, pues esperaban al rival y el Lecce de manera sorpresiva tomaba el protagonismo los primeros minutos. Al minuto 3, los visitantes se hacían sentir, pues a raíz de un centro la pelota quedó suelta en el área. Morente llegó de atrás para prenderla, pero la humanidad del mexicano se interponía para bloquear la pelota. El Lecce presionaba la salida del conjunto genovés, obligando al equipo bicolor a salir con pelotazos desde el fondo. Al
Al minuto 14 por poco, el arquero comete un error al perder la pelota cerca de su portería. Posteriormente, Johan incursionaba hacia adelante, llegando a pisar el área, sin embargo dudaba mucho y terminaba perdiendo el esférico. El partido se equilibraba un poco, lo que generaba que el Genoa pudiera recorrer la cancha sin tanta dificultad como le pasaba al inicio. Johan también se adelantaba para marcar a sus rivales en los 3/4 de la cancha, lo que ocasionó que Lecce fuera perdiendo influencia en dicho sector del campo. Después que el Genoa pudo emparejar el trámite del juego, tuvo un acercamiento interesante donde se quedaron cerca de la anotación, pero de ahí en fuera no habría algo más destacable. Así daba pie a la segunda parte. En esta etapa, los grifos se veían más asentados en la cancha y tomaban la iniciativa desde el reinicio del juego. Johan se mantenía cerca del círculo del campo para empujar la línea defensiva, lo cual funcionaba dado que eran efectivos en sus movimientos, pues el equipo se intercalaba al momento de marcar, lo que denotaba buena organización en la zona defensiva. También para salir se coordinaban correctamente, pues se tomaban su tiempo para circular la pelota hasta encontrar un espacio para salir jugando. En esta fase del encuentro, los grifos no tendrían mucho trabajo en términos defensivos, debido a que tenían la batuta y la defensa participaba para apoyar en las transiciones, pero la mayor parte del tiempo se jugaba del otro lado del campo. Por lo mismo, Johan pasaría estos minutos con relativa calma, simplemente estando al pendiente de los pelotazos que buscaban algo de suerte o un error en la defensa, pero ciertamente siempre fueron resueltos sin inconvenientes. Hubo algunas ocasiones donde les trataron de ganar a velocidad como fue al minuto 83, pero le faltaba precisión al equipo blanco. El conjunto local perdía presencia hacia el frente, mientras los de Salentini se aventuraban más. No obstante, el partido se neutralizaba y los equipos terminarían con una nota baja en cuanto a intensidad. El árbitro hacía sonar su silbato para dar por finalizado el partido. De este modo el Genoa suma su primer punto en la liga, pero con un partido al que le faltó mayor chispa.